marco de la tesis doctoral, Aproximación epistémica, visión digital de integración sistémica para el docente de Derecho en el contexto universitario, realizaré una entrevista al profesor Frarluba Parra, que de acuerdo a su perfil, tiene las competencias necesarias para abordar la temática de la docencia en el área. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la oportunidad de entrevistarlo para esta importante temática. Muchas gracias, Berly. Un placer estar contigo aquí. Gracias. Quisiera iniciar para conocer cuál es la importancia que tiene la integración sistémica en los entornos virtuales. Bien, tú tocas allí un tema bien interesante que es la integración sistémica, ¿no? Pero primero hay que contextualizarlo. Cuando hablamos de integración sistémica nos referimos al conjunto de elementos que se imbrican dentro de lo que es el proceso educativo. Si hablamos de entornos virtuales, estamos hablando de que ya no nos referimos al ambiente de aprendizaje físico, sino que el ambiente de aprendizaje se traslada a un ambiente virtual, un ambiente digital, mediado por tecnologías de información y comunicación. En ese orden de ideas, la universidad, la filosofía de trabajo de la universidad, la forma como se concibe la construcción de conocimiento de la universidad debe estar reflejado en el ambiente virtual. De modo de que no sea una cosa la universidad física y otra la universidad virtual, a pesar de que los ambientes son diferentes. Entonces, debe entender el docente en el momento de la construcción de conocimiento que cada universidad tiene su propia metodología, su propia filosofía y que ésta no escapa a lo virtual y a lo presencial. De modo que si se conoce lo que es la integración, si se conoce lo que es la filosofía, si se conoce lo que es el conjunto de conocimientos que deben construirse, si se conocen las características de los actores, pues puede crearse un conjunto de saberes significativos en ese marco. Interesante, profesor, su perspectiva sobre la integración sistémica. ¿Nos podría decir de qué manera podría usted como docente desarrollar esa integración sistémica en los estudiantes? Entendiendo que lo que cambia, Belvi, en este momento es el ambiente, porque cuando hablamos de entornos de aprendizaje lo que hacemos es que nos trasladamos. La práctica didáctica tiene sus particularidades en la virtualidad, sin embargo, la esencia es la misma. No cambian los teóricos con los cuales estamos construyendo conocimiento. De hecho, la metodología de aprendizaje sigue siendo la misma que, digamos, se ha venido estudiando en el marco de la ciencia de la educación. Pero, ¿cuál es el aspecto fundamental allí que traduce ese cambio? Pues el ambiente propiamente dicho, el cual tiene más o menos, se puede decir que tiene unos 3 o 4 elementos fundamentales. Uno, que es el acceso a la tecnología. No todas las personas tienen el mismo acceso a la tecnología, por cuanto puede tener dificultades a nivel de uso de plataformas, estamos hablando instrumentales, es decir, la persona conoce o no la forma como trabajar con la plataforma del entorno virtual. Hay otro elemento que está allí subsiguiente o está presente, que es el tema de que si la plataforma está disponible o no. La persona puede conocer el uso de la plataforma, puede tener habilidades, destrezas, competencias para utilizar las plataformas y los entornos virtuales, pero la plataforma puede fallar, bien sea porque los equipos que tienen no son los más apropiados o por fallas técnicas asociadas a interrupciones eléctricas, las cuales estamos viendo muy comúnmente en la actualidad, y también por el tema de la conectividad, es decir, puedo tener la plataforma disponible, puedo tener el dispositivo electrónico o los dispositivos electrónicos, a su vez yo puedo tener las competencias para poder desarrollarlo, pero por una u otra causa pues no tenemos conexión. Entonces, si no hay conexión, no existe la posibilidad de construir conocimiento desde la integración sistémica a la cual tú te estás refiriendo. Bueno, profesor, entonces, entendiendo que esas son las desventajas, ¿podría mencionarme cuáles son esos elementos que podrían lograr el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo en la virtualidad, sino también en la presencialidad? Claro. Como bien te lo refería hace poco, no dista el proceso de construcción de saberes entre virtualidad y presencialidad. Solo lo que cambia es el ambiente en el cual se desarrolla el mismo. Si entendemos eso, cuando se hacen los diseños instruccionales, usted tiene que tener presente lo siguiente. Así como la educación es personalizada en la presencialidad, también es personalizada en la virtualidad. En ese orden de ideas, usted
va a conseguirse con estudiantes, con participantes que no tienen las mismas competencias tecnológicas o que no tienen, y por eso comencé en el inciso anterior hablando de las desventajas o ventajas, pues los elementos que están allí imbricados. El uso de la tecnología, el hecho de que usted tenga un buen dispositivo para poderse conectar y la conectividad propiamente dicho. Si usted conjuga esos 4 elementos que no están presentes en la virtualidad, ya allí usted puede hacer un diseño adaptado a las características de cada persona. Voy a diseñar contenido, voy a planificar el desarrollo de competencias basados en esos 4 elementos. ¿Conoce? ¿Tiene competencias para el uso de las tecnologías? Ok, por allí me voy. Por otro lado, ¿tiene los dispositivos electrónicos apropiados para poder desarrollar los procesos de aprendizaje? Ok, tomo en consideración eso también. Estamos hablando de diseñar, de construir, de herramientas eficaces para poder desarrollar conocimiento. Y estamos haciendo la analogía entre lo virtual y lo no virtual. Entonces, ¿hay conexión? ¿Existe la conexión? Ahora, cuando me planteo todos estos elementos a los cuales me refiero, tengo que tomar en consideración las competencias tanto de el actor docente y del actor estudiante o participante. En ese sentido, si el docente no tiene las competencias, allí tiene una gran desventaja, porque si un docente pretende facilitar conocimientos en la virtualidad y las competencias que tiene son mínimas para el uso de la plataforma, en la virtualidad el docente puede ser un excelente docente, pero en la virtualidad se va a ver limitado. Lo mismo pasa con el estudiante. Si el estudiante tiene excelentes competencias en la presencialidad, pero no tiene competencias en la virtualidad, su rendimiento también va a verse afectado. La virtualidad es un reto. Tiene ventajas, tiene beneficios, la posibilidad de el conocimiento presentarlo de manera multimedia, la capacidad de integrar elementos del internet con el proceso de aprendizaje, pero al mismo tiempo es un reto. Ahora, el docente que es capaz y el estudiante que es capaz de integrar todos esos elementos a los cuales me estoy refiriendo, tanto en la virtualidad como en la presencialidad, va a lograr un conocimiento máximo y va a ser más cónsono con, digamos, lo que se está viendo actualmente. Actualmente está ocurriendo un choque generacional, es decir, estamos hablando de personas que nacieron con las tecnologías, tienen gran uso de la tecnología y su interacción con el mundo está muy basado en la interacción mundo-virtualidad. Y tenemos otro grupo de personas que no tienen esa capacidad, que no tienen esa característica. Entonces, allí hay unos elementos bien complejos que deben ser tomados en cuenta a la hora de conjugar todo ese conjunto de herramientas a las cuales tú te refieres con la integración sistémica para poder desarrollar conocimiento. No existe una receta, es algo que quiero significar aquí. No es que existe una forma particular de hacerlo. Así como la educación presencial tiene sus matices, la educación virtual también los tiene. Y tiene retos que son propios del actor docente y propios del actor participante. En ese sentido, cuando voy a desarrollar un diseño, yo debo entender las potencialidades de uno y otro para poderle sacar el mayor provecho. Las posibilidades de la plataforma que estoy empleando. También tengo que tener en consideración las posibilidades de acceso a un buen equipo de computación y las posibilidades de acceso a una buena conexión a internet. Cuando conjugamos esos 4 elementos, hacemos un buen diseño, hay competencias de lado y lado y todos estamos trabajando en función de la construcción de conocimiento, pues las competencias van a ser bien desarrolladas. Hasta tanto, entonces, sencillamente, pues la presencialidad o la virtualidad se va a ver como una barrera. Otra cosa que quiero señalar aquí, Belvi, el hecho de que sean clases presenciales no quiere decir que no estén mediadas por TICs, porque nosotros utilizamos las TICs en las clases presenciales. Ahora, cuando hablamos de entornos virtuales, es que las TICs se convierten en la plataforma, es decir, las TICs se convierten en el ambiente. Ya no es el salón de clases, sino que las TICs es el medio a través del cual se producen las interacciones. Entonces, entendiendo todos esos aspectos, nosotros vamos a poder hacer diseños netamente virtuales, vamos a poder diseños netamente presenciales y vamos a hacer diseños que conjuguen lo presencial y lo virtual de manera que el conocimiento, digamos, se construya de una manera más significativa en todos los ámbitos del saber que nosotros querramos desarrollar. De hecho,
quisiera conocer su visión, porque en este momento la universidad está desarrollando la carrera de Derecho en modalidad semipresencial. Eso implica combinar la presencialidad con los entornos virtuales. En base a su experiencia en el área virtual, ¿nos podría decir cuáles son esas actitudes y valores que debe tener el docente de Derecho para desarrollarse dentro de la modalidad semipresencial de la universidad? Fíjate que el reto de la carrera de Derecho en la presencialidad es bien interesante, por cuanto el profesional del Derecho no es docente. Entonces, al no ser docente, pues ya tiene una serie de retos que debe sortear. Tiene conocimiento, tiene competencias en el área de Derecho, pero esos conocimientos, esas competencias debe traducirlos en procesos de enseñanza-aprendizaje, en procesos de construcción de competencias. Entonces, el especialista o el docente de Derecho, el abogado que da clase en, digamos, la carrera de Derecho, lo primero que debe hacer es entender que esas competencias debe, digamos, echar mano para poder construir conocimiento con esas competencias, debe echar mano de lo que es todo ese entramado de la ciencia y de la educación para poder generar diseños instruccionales en el área de Derecho. Entonces, competencias en el área de Derecho conjugadas a competencias en el área de educación en materia de Derecho. A eso le vamos a conjugar competencias para la enseñanza virtual. Entonces ya estamos hablando de 3 tipos de competencias diferentes que debe de tener el docente en el área de Derecho. Competencias propias en el contenido que desea desarrollar. Derecho, en las diferentes aristas que estas ciencias devienen. Debe tener competencias para enseñar, eso quiere decir manejo de todo el entramado de las ciencias sociales, para el proceso de construcción de saberes. Y al mismo tiempo debe tener competencias para el uso de plataformas y entornos virtuales. No solamente el uso de las tecnologías de información y comunicación para clases presenciales, no solamente el uso de tecnologías de información y comunicación para clases presenciales mediadas a través de TICs, sino también uso de la plataforma, en este caso de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje para la enseñanza del derecho. Entonces, debe conjugar el docente esas 3 competencias mínimas para poder avanzar hacia lo que es el desarrollo de construcción de conocimientos del área de Derecho, del área de las ciencias jurídicas propiamente dicho, desde la virtualidad. Y hay otro elemento allí, valores. Como lo que hacemos es cambiar el ambiente presencial a el ambiente virtual, los valores son los mismos. Debe ser un profesional éticamente probo, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y todo lo que es el tema deontológico asociado a las ciencias de la educación. Debe ser, entendiendo también de que debe tener una deontología que debe integrar, debe imbricar lo que es el derecho con la educación. Entonces, el decálogo del profesional del derecho también está inmerso allí, todo el tema ético. Por eso hablo de deontología en lugar de hablar de la ética por separado, en el entendido de que la deontología comporta todos los valores éticos que forman parte de una profesión dada. Ahora bien, ¿qué debe estar presente allí? Pues todo lo que tomamos como materia deontológica en el área del derecho y todo lo que tomamos como materia deontológica en el área de la educación, y eso lo debemos imbricar para producir un solo valor ético que va a ser parte de lo que es el diseño instruccional, la construcción de conocimiento de ese profesional del derecho. No es lo mismo formar un docente que formar un abogado, y esa es otra cosa que debe entender el profesional del derecho. Si bien es cierto, debe asumir el rol de docente, si bien es cierto, debe contener las competencias para poder generar conocimiento del área de la ciencia jurídica, debe entender el profesional de derecho que no está formando docentes en el área de derecho, está formando abogados. Y entonces, cuando conjugamos todo eso, pues creo que hacia allá debe ir apuntando la práctica profesional en cuanto a valores, principios y todo lo que es la deontología y la praxis de la docencia en el área presencial y semipresencial en derecho propiamente dicho. Realmente muy interesante su postura, profesor. De hecho, para culminar quisiera conocer desde su experiencia cuál es la opinión que tiene
sobre esos elementos que debe tener la formación académica para que sea de excelencia dentro de la universidad, especialmente en los entornos virtuales. Bien, la universidad, en este caso la UNEYES, que es nuestra casa de estudios, tiene la particularidad de que conjuga los elementos presenciales, los semipresenciales y los virtuales. Tenemos una plataforma virtual, la mayoría de nuestros profesionales maneja el uso de las tecnologías de información y comunicación en sus encuentros presenciales. Podemos echar mano de lo que es la parte semipresencial y los encuentros dialógicos presenciales propiamente dichos. ¿Qué debe conjugar, digamos, ese proceso de construcción de saberes? En primera instancia, el diseño instruccional debe estar muy bien elaborado y adaptado al tipo de metodología que yo voy a emplear para poder desarrollar ese conocimiento. Si se trata de un encuentro virtual, pues yo debo echar mano de todas las herramientas de la plataforma, estructurarlas de tal manera de que el conocimiento que se quiera construir se lleve a buen término, no caer en el error de saturar de actividades al estudiante, porque si bien es cierto, la virtualidad te permite una gama muy amplia de alternativas, de actividades, de interacciones para poder construir conocimiento, no es menos cierto de que si echamos mano de todas al mismo tiempo o si utilizamos contenidos muy amplios, pues el estudiante puede frustrarse, porque la virtualidad tiene como característica el hecho de que el estudiante, si bien es cierto, está en plena comunicación, está interactuando con una sección, está interactuando con un docente, está prácticamente solo también, porque está frente a la pantalla de un equipo de cómputo o de un celular, si es el caso lo que está utilizando. Entonces no hay esa interacción persona a persona, no hay esa empatía que se produce de manera presencial, y el estudiante e incluso el mismo docente puede aislarse. Entonces no existe integración si hay aislamiento. De hecho, el aislamiento y la integración es todo lo contrario. Y una forma de aislar es naufragar en un mar de actividades, es naufragar en un mar de contenidos que a la postre pues lo que hacen es dificultar el conocimiento. Entonces tenemos que preguntarnos hasta qué punto yo debo ser puntual, yo debo ser, digamos, incisivo en el conocimiento que quiero generar, o si me voy a explayar en un conjunto de conocimientos que muchas veces lo que trae como consecuencia es el naufragio tanto del docente como del estudiante, porque se aíslan uno del otro. Entonces, ¿hasta qué punto la cantidad de conocimientos y de actividades con las cuales yo trabajo en el tema de la virtualidad, por la gama de posibilidades que tengo, me permiten construir el conocimiento que quiero? ¿De qué es más importante? ¿La plataforma, las posibilidades, cualquier cantidad de actividades que yo puedo colocar en la plataforma, o en fin el conocimiento final que yo quiero generar? ¿Hasta qué punto una actividad en la virtualidad se me convierte en una barrera para la construcción de conocimiento? ¿Y hasta qué punto pues yo estoy integrando o estoy aislando? Si yo aíslo, tal vez a través de la saturación de contenidos o a través de la saturación de actividades, pues no se construye conocimiento. Recordemos que así como el estudiante comienza un proceso de saturación en los encuentros presenciales que va después de los 20 a 30 minutos, lo mismo pasa en la virtualidad. En un ambiente presencial, después de 20 o 30 minutos de discurso, de clase dialógica, el cerebro debe descansar, debe procesar todo ese conocimiento. En la virtualidad no es diferente. Si un estudiante tiene que estar sentado, trabajando, más de 30 minutos para poder desarrollar un conocimiento, y a veces, muchas veces, está sentado 2, 3, 4 horas, le aseguro que después de media hora ya no está produciendo. Entonces ocurre la saturación, y es donde tú te tienes que llamar la atención. ¿Hasta qué punto es más importante la gama de actividades que yo puedo utilizar a través de la virtualidad que el conocimiento que quiero generar? Si yo hago un buen diseño, yo tengo claro cuál es el conocimiento que yo quiero generar, y pues yo no tengo por qué atiborrar de actividades para poder desarrollar el conocimiento. Al mismo tiempo, no tengo por qué manejar tanta gama de contenidos que muchas veces son inútiles para el proceso de construcción de saberes, cuando realmente yo lo que necesito es que el estudiante genere una competencia determinada. Entonces, el diseño que va a desarrollar el docente como tal debe ser claro, conciso, debe entender las particularidades del estudiante, las posibilidades de conexión, la utilización que puede darle al dispositivo electrónico,
Y la conectividad, también entender que cada actividad debe ser diseñada de tal manera que el estudiante no se tarde más de media hora en elaborarla. O que en las instrucciones, lo que llamamos bitácora o consigna, nosotros en las instrucciones digamos, mire, vaya haciendo la actividad de tal forma, sea una actividad compleja, larga, hágala de tal manera, dedíquele media hora y haga esta parte, luego dedíquele otra media hora y haga la otra parte, para que el estudiante no entienda que tiene que hacer todo de una vez, lo deje para última hora y al final ni siquiera entienda qué es lo que está escribiendo o qué es lo que está produciendo en las actividades virtuales. Entonces, es complejo. Muchas veces caemos en el error de privilegiar la gama de posibilidades y tal vez la cantidad de contenidos que podemos compartir con nuestros estudiantes, y al final pues lo que hacemos es confundirlo, saturarlo, y en lugar de lograr integración lo que logramos es aislamiento. En ese sentido pues el conocimiento en la virtualidad no se construye. Esa es mi postura personal, profesora Belis. Excelente, excelente su postura y servirá no solamente para el desarrollo de la tesis doctoral, sino para un análisis exhaustivo de cómo se va a proyectar la carrera de Derecho en la modalidad semipresencial, porque ciertamente tenemos ya iniciado, ya vamos por la segunda corte, ya se está incluyendo nuevos profesores, pero desde su visión se podría generar aportes significativos a mejorar esa calidad educativa que se busca dentro de la UNEYES. De verdad, muy agradecida con usted, profesor. Muy interesante los aportes que da hacia mi tesis doctoral y de verdad quisiera sus palabras de conclusión para esta entrevista. Bien, bueno, muy agradecido por la deferencia de Elvis de tomarme en consideración como tu informante clave. Todavía hay mucha tela que cortar en materia de la virtualidad. Si bien es cierto, los procesos de formación de docentes en el área presencial nunca acaban, pues en la virtualidad menos. Y si en la presencialidad es complejo, en la virtualidad más, porque digamos la gama de herramientas que todos los días surgen, los usos que se le están dando a las tecnologías de información y comunicación cada día van cambiando. Eso implica pues que el docente, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, debe estarse preparando continuamente y entender que al final lo que importa no es la plataforma, al final lo que importa no es la cantidad de contenidos que usted va a manejar en la plataforma, al final lo que importa es que el conocimiento se le acerque al participante. Mientras se le acerque, el conocimiento no hay ningún problema. Si usted se lo aleja, si usted se lo complejiza, entonces no hay construcción de conocimiento. El que debe aprender es el estudiante, no el docente lucido. Gracias por su participación. Este ha sido Fray Luba Parra con sus aportes hacia la investigación doctoral en los entornos virtuales. Muchísimas gracias.